Si todavía recuerdo el frío aguijón del correo electrónico de rechazo llegando a la pequeña pantalla agrietada de mi teléfono anticuado. Después de 30 años limpiando oficinas impecables, organizando las vidas de mujeres cubiertas de diamantes y trajes de diseñador, ni una sola, excepto una, me vio realmente. No veían a la mujer que solía ser. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Durante años, cada mañana tomaba el metro desde mi pequeño apartamento en Queens. El aroma de pretzels rancios y carritos de perros calientes se mezclaba con el estruendo de la ciudad. Mi espalda siempre dolía cuando llegaba a las torres de bronce de Manhattan. Allí limpiaba oficinas para 30 mujeres adineradas. Cada escritorio pulido era una máscara de perfección. Pero yo cargaba un peso, de soledad, invisibilidad y agotamiento. Mi uniforme era siempre el mismo. Un vestido azul marino con zapatos sensatos que chirriaban contra los pisos de mármol. Llevaba una pequeña bolsa con productos de limpieza que olían a desinfectante de limón. El peso de esa bolsa crecía más pesado cada año, no por lo que había dentro, sino por lo que llevaba en mi corazón. Una tarde de la primavera pasada, esperaba un mensaje de mi hija. Un simple mensaje de «Feliz Día de la Madre». Pero mi teléfono permaneció en silencio. El bullicio de NYC afuera era un duro contraste con el ensordecedor vacío dentro de mi corazón. Agarré una vieja foto mía, 30 años más joven, vibrante y llena de sueños. Esa mujer parecía una extraña ahora. En esa foto llevaba un vestido amarillo. Mi cabello era grueso y oscuro. Mi sonrisa llegaba a mis ojos. Estaba de pie frente a nuestro primer apartamento en Brooklyn. El brazo de mi esposo rodeaba mi cintura. Mis hijos, pequeños entonces, reían a mis pies. Parecíamos la felicidad misma, pero mirándola ahora, me preguntaba si incluso entonces ya estaba desapareciendo. Los edificios de oficinas de Manhattan se extienden hacia el cielo como dedos que buscan algo justo fuera de su alcance. Pasé mis días en esas torres, limpiando salas de conferencias donde se hacían acuerdos millonarios, quitando el polvo a retratos de hombres en trajes caros, limpiando huellas dactilares de ventanas con vista a Central Park. La oficina de la señora Henderson estaba en el piso 42. Era una abogada que usaba bufandas Hermès y hablaba con frases cortantes. Limpiaba su oficina todos los martes y viernes. Durante 3 años, nunca me miró directamente. Ni una sola vez. Yo era un mueble para ella. Un mueble móvil que casualmente hacía que su espacio brillara. La señora Chen era dueña de una empresa de marketing. Su oficina olía a velas de vainilla y ambición. Tenía fotos de su familia en cada superficie. Vacaciones en Europa. Ceremonias de graduación. Fotos de bodas. Limpiaba cada marco con cuidado. A veces me demoraba, preguntándome qué se sentiría tener tanta alegría mostrada tan abiertamente. Estaba la señora Rodríguez, que dirigía una empresa de inversiones. Mantenía orquídeas frescas en su alféizar. Unas moradas que me recordaban a las flores que mi madre solía cultivar en nuestro pequeño patio trasero en Queens. Cuando regaba esas orquídeas, por un momento, me sentía conectada con algo hermoso. Pero ninguna de ellas me veía. No realmente. Yo era Margaret para ellas. A veces solo la señora de la limpieza. Las escuchaba en llamadas telefónicas discutiendo sobre las prestigiosas universidades de sus hijos, sus casas de verano en los Hamptons, los ascensos de sus maridos. Escuchaba mientras vaciaba botes de basura llenos de costosos recipientes de comida para llevar y cajas de pañuelos de diseñador. Mi propia vida parecía pequeña en comparación. Mi apartamento tenía una ventana que daba a un callejón. Mi vista era una pared de ladrillos cubierta de grafitis que cambiaba cada pocas semanas. A veces el arte era hermoso, a veces era enojado,
Siempre era real de una manera que esas oficinas pulidas nunca lo fueron. El viaje en metro a casa cada noche era mi tiempo para pensar. Presionada entre viajeros cansados, cerraba los ojos y recordaba quién solía ser. Antes del divorcio. Antes de que mis hijos crecieran y se distanciaran. Antes de volverme invisible. Yo era maestra. ¿Sabían eso? Enseñé segundo grado en PS 84 en Queens durante 12 años. Tenía un salón lleno de brillantes tablones de anuncios y risas de niños. Usaba suéteres coloridos y leía cuentos con diferentes voces para cada personaje. Los padres me agradecían en las conferencias. Los niños abrazaban mis piernas en el pasillo. Pero cuando mi matrimonio se desmoronó, necesitaba más dinero. La enseñanza no pagaba lo suficiente para el alquiler, los comestibles y las necesidades de mis hijos. Así que tomé trabajos de limpieza por la noche. Uno se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 5. Antes de darme cuenta, había dejado la enseñanza por completo. Mi exmarido, Robert, solía decirme que estaba desperdiciando mi educación. «Tienes un título universitario, Margaret», decía. «Esto está por debajo de ti». Pero cuando las facturas se acumulaban y él desaparecía, esos trabajos de limpieza fueron los que nos mantuvieron a flote. Mis hijos nunca lo entendieron. Sara, mi hija, se avergonzaba cuando sus amigos preguntaban a qué se dedicaba su madre. «Mi mamá limpia oficinas», murmuraba, mirando sus zapatos. Michael, mi hijo, al menos intentaba ser comprensivo. «Es un trabajo honesto, mamá», decía, pero podía escuchar la lástima en su voz. Los años se confundieron como estaciones en el tren expreso. La limpieza se convirtió en mi identidad. Olvidé la maestra que solía ser. La mujer que tenía opiniones y sueños, y un salón lleno de niños que pensaban que era maravillosa. ¿Sabes lo que se siente ver cómo tu propia vida se encoge? ¿Sentir que te vuelves cada vez más pequeña hasta que eres prácticamente invisible? Eso es lo que me pasó. Día a día. Año tras año. Recuerdo la mañana en que todo comenzó a cambiar. Era un jueves de marzo. El tipo de día en que el invierno aún no ha terminado, pero la primavera está susurrando promesas. Estaba limpiando la oficina de la señora Patterson en el piso 38. Era una magnate inmobiliaria con cabello plateado siempre recogido en un moño perfecto. Su oficina era enorme. Ventanas del suelo al techo con vista al río Hudson. Su escritorio era de caoba, más grande que toda mi mesa de cocina. Rosas blancas frescas en un jarrón de cristal. Todo brillaba. Estaba limpiando su estantería cuando lo encontré. Una carpeta que había caído detrás de sus libros de derecho. Al alcanzarla, algunos papeles se esparcieron por el suelo. Me incliné para recogerlos, sin intención de mirar. Pero un documento llamó mi atención. Era una verificación de antecedentes. Sobre mí. Mis manos temblaban mientras leía. Margaret Elena Santos, ex maestra. Actualmente empleada como limpiadora de oficinas. Sin antecedentes penales. Referencias satisfactorias. Pero lo que me sorprendió no fue la información. Fue la fecha. La verificación era de hacía 6 meses. Había investigado sobre mí. Después de 3 años limpiando su oficina, finalmente quería saber quién era yo. Pero aún no me preguntó directamente. Contrató a un investigador privado. Sentí que algo se quebraba dentro de mi pecho, como el hielo rompiéndose en un estanque congelado. Esta mujer había gastado más dinero averiguando sobre mí de lo que me pagaba en un mes, pero nunca me había mirado a los ojos y preguntado mi nombre. Terminé de limpiar su oficina en silencio. Las rosas parecían burlarse de mí con sus perfectos pétalos blancos. El río afuera se veía frío y gris. Cuando me fui ese día, supe que algo había cambiado. Solo que no sabía qué todavía. El viaje en metro a casa se sintió más largo de lo habitual. Seguía pensando en esa verificación de antecedentes. Sobre ser investigada como sospechosa en lugar de simplemente ser preguntada como un ser humano. El vagón estaba lleno,
pero me sentía completamente sola. Cuando llegué a mi apartamento, hice té en mi taza favorita. Estaba desportillada y descolorida, un recuerdo de un viaje de hace mucho tiempo a las cataratas del Niágara. Me senté junto a mi pequeña ventana e intenté dar sentido a lo que estaba sintiendo. Herida, sí. Enojada, definitivamente. Pero debajo de todo había algo más, una especie de despertar. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en todas las oficinas que limpiaba, en todas las mujeres que me empleaban pero nunca me veían realmente. Me preguntaba si alguna se había molestado en conocer mi historia. ¿Sabían que solía inspirar a los niños? ¿Les importaba que una vez tuve sueños? Me levanté y abrí el cajón donde guardaba mis cosas viejas. Álbumes de fotos, cartas, mis certificados de enseñanza, evidencia de la vida que había vivido antes de que la limpieza se convirtiera en mi mundo. Los extendí sobre mi pequeña mesa y recordé. Aquí había una foto de mi primer salón de clases. 22 caras brillantes sonriendo a la cámara. Yo era joven entonces, quizás 25 años. Mi cabello era largo y llevaba un vestido azul brillante. Me veía confiada, feliz, viva. Había una carta de una madre, agradeciéndome por ayudar a su hijo a aprender a leer. Señora Santos, decía, usted cambió su vida. Ahora llega a casa emocionado por los libros. Usted es un regalo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había llamado un regalo? Encontré mi diploma universitario, amarillento por la edad. Licenciatura en Educación Primaria. Magna cum laude. Había estado orgullosa entonces. Había trabajado en 2 empleos para pagar la universidad, estudiando hasta tarde en la biblioteca. Me gradué con honores y la cabeza llena de sueños. ¿Qué le había pasado a esa mujer? A la mañana siguiente, desperté diferente. No puedo explicarlo exactamente. Era como si hubiera estado durmiendo durante años y de repente abriera los ojos. Me vestí para el trabajo, pero me miré en el espejo más tiempo de lo habitual. Realmente miré. Vi ojos cansados y cabello canoso. Vi líneas de preocupación y hombros que se encorvaban por años de inclinarse sobre los desórdenes de otras personas. Pero también vi algo más. Vi a Margaret Elena Santos, la maestra, la mujer que una vez dirigió un salón de clases e inspiró mentes jóvenes. Todavía estaba ahí, enterrada bajo años de invisibilidad y agotamiento. Pero seguía ahí. En el metro esa mañana, en lugar de cerrar los ojos y desaparecer en mis pensamientos, miré alrededor. Realmente miré a los otros pasajeros. La mujer frente a mí estaba leyendo una novela de bolsillo, completamente absorta. El hombre a mi lado estaba dibujando en un cuaderno. Todos tenían una historia. Todos eran más de lo que parecían ser en la superficie, igual que yo. Llegué al edificio Chrysler ese día con algo nuevo en mi paso. Seguía siendo Margaret la limpiadora, pero también era Margaret la maestra, Margaret la graduada universitaria, Margaret la mujer con una historia que vale la pena contar. La oficina de la señora Patterson fue mi primera parada. Mientras limpiaba, pensé en esa verificación de antecedentes, sobre ser investigada en lugar de invitada a compartir mi historia. La injusticia me quemaba en el pecho como una acidez que no desaparecía. Pero esto es lo que me di cuenta mientras pulía sus ventanas. Ella había obtenido información errónea. La verificación decía que yo estaba actualmente empleada como limpiadora de oficinas. Como si eso fuera todo lo que era. Como si mi pasado no importara. Como si mis sueños, educación y experiencia hubieran sido borrados por un trapeador y un balde. Yo era más que mi trabajo actual. Siempre había sido más. El día continuó como cualquier otro. Limpié la empresa de marketing de la señora Chen. Regué las orquídeas de la señora Rodríguez. Vacié botes de basura y limpié mesas de conferencias. Pero por dentro, estaba cambiando. Durante mi descanso para almorzar, me senté en Bryant Park detrás de la Biblioteca Pública de Nueva York. Era uno de mis lugares favoritos en la ciudad.
árboles y césped en medio de todo ese concreto, gente jugando ajedrez y leyendo libros y simplemente siendo humana. Saqué mi teléfono e hice algo que no había hecho en años. Me busqué en Google. Margaret Elena Santos, maestra. Aparecieron algunos resultados. Un artículo antiguo sobre mi salón ganando un desafío de lectura. Una mención en un boletín escolar sobre un proyecto de feria de ciencias. Cosas pequeñas. Pero prueba de que una vez fui alguien que importaba profesionalmente. Pensé en la señora Patterson y su verificación de antecedentes. En todas las mujeres adineradas cuyas oficinas limpiaba. En cómo me veían solo como un servicio, no como una persona. Y tomé una decisión. Iba a empezar a contar mi historia, no necesariamente a ellas. Tal vez nunca estarían listas para escucharla, pero a mí misma. Y tal vez a otros que se sentían invisibles como yo. Esa noche, después del trabajo, me detuve en la biblioteca cerca de mi apartamento. No había estado dentro en años. La bibliotecaria, una amable mujer con rizos grises, sonrió cuando me acerqué al mostrador. Solía ser maestra, le dije. Me gustaría ser voluntaria para ayudar con programas de alfabetización. Se iluminó. Siempre necesitamos educadores con experiencia. ¿Cuándo puede empezar? Así de simple. Sin verificación de antecedentes, sin investigación, solo reconocimiento de lo que tenía para ofrecer. Comencé como voluntaria la semana siguiente. Cada martes y jueves por la noche, después de mis trabajos de limpieza, iba a la biblioteca. Ayudaba a adultos que estaban aprendiendo a leer. Algunos eran inmigrantes cuyo primer idioma no era el inglés. Otros habían abandonado la escuela jóvenes y estaban tratando de obtener su GED. Me miraban con respeto, con gratitud. Me llamaban maestra Margaret, y cuando lo decían, me paraba un poco más erguida. Una de mis estudiantes era una mujer llamada Elena. Tenía aproximadamente mi edad, de El Salvador, trabajando en 2 empleos para mantener a sus nietos. También había estado limpiando oficinas, igual que yo, pero nunca había aprendido a leer bien en inglés. A veces me siento estúpida, me dijo una noche mientras trabajábamos con un libro ilustrado. No eres estúpida, dije firmemente. Eres valiente. Se necesita coraje para aprender algo nuevo. Al decirle esas palabras, me di cuenta de que también me las estaba diciendo a mí misma. Trabajar con Elena y los otros estudiantes me recordó quién había sido, quién seguía siendo, debajo de todos esos años de sentirme invisible. Era alguien que podía hacer una diferencia. Alguien que tenía conocimientos valiosos para compartir, pero el cambio más importante aún estaba por venir. Ocurrió un viernes común de abril. Estaba limpiando la oficina de la señora Victoria Ashford, una mujer que dirigía una fundación sin fines de lucro. Su oficina era diferente a las demás. En lugar de frío mármol y cromo, era cálida. Muebles de madera e iluminación suave. Fotos que parecían contar historias en lugar de solo mostrar estatus. Había estado limpiando su oficina durante unos 2 años. Era más educada que la mayoría. Asentía cuando me veía y a veces decía buenos días. Pero como todas las demás, nunca me había visto realmente. Ese viernes, estaba regando las plantas en su alféizar cuando ella entró inesperadamente. Normalmente estaba almorzando durante mi tiempo de limpieza, pero allí estaba, con comida para llevar de una tienda abajo. Esos filodendros se ven mucho más saludables desde que comenzaste a cuidarlos, dijo. Estaba tan sorprendida de que alguien lo hubiera notado que casi dejé caer la regadera. Gracias, señora. Por favor, llámame Victoria. Y eres Margaret, ¿verdad? Sabía mi nombre. Después de 2 años, sabía mi nombre. Sí, señora. Victoria. El nombre se sentía extraño en mi lengua. Se sentó en su escritorio y comenzó a desempacar su almuerzo. Un sándwich de pavo y una taza de sopa que olía a caldo de pollo y a hogar. ¿Has trabajado en limpieza por mucho tiempo? Era una pregunta simple.
El tipo de pregunta que cualquiera podría hacer, pero nadie me había preguntado antes. Podría haber dado la respuesta simple, la que no complicaría las cosas ni tomaría demasiado de su tiempo. Unos 15 años, podría haber dicho. En cambio, me escuché decir, solía ser maestra. Victoria levantó la vista de su sopa. Realmente me miró. Por primera vez en años, me sentí vista. ¿Qué grado?, preguntó. Segundo. Enseñé en PS 84 en Queens durante 12 años. ¿Qué te hizo cambiar de carrera? La pregunta fue hecha suavemente, sin juicio, con genuina curiosidad. Y de repente me encontré contándole todo. Sobre el divorcio, sobre necesitar más dinero, sobre cómo los trabajos de limpieza se convirtieron en mi vida y la enseñanza se convirtió en mi pasado, sobre sentirme invisible durante tantos años. Victoria escuchó, realmente escuchó. Me hizo preguntas sobre mis estudiantes, sobre lo que me había encantado de enseñar, sobre si lo extrañaba. Lo extraño, admití. Extraño sentir que estaba haciendo una diferencia. Pero estás haciendo una diferencia, dijo. Mira alrededor de esta oficina. Es un lugar donde podemos concentrarnos en nuestra misión porque tú te encargas de todos los detalles que nos permiten hacer nuestro trabajo. Eso también es importante. Nunca lo había visto de esa manera. Hablamos durante casi una hora. Me contó sobre su fundación, que proporcionaba becas para estudiantes adultos. Me contó sobre su propio camino, cómo había comenzado como trabajadora social y construido la organización desde cero. Cuando finalmente dejé su oficina ese día, me sentía diferente, más ligera de alguna manera. Por primera vez en años, alguien había sentido curiosidad por mi historia. Alguien había visto a Margaret la maestra, no solo a Margaret la limpiadora. El fin de semana pasó tranquilamente, pero no podía dejar de pensar en mi conversación con Victoria. Había despertado algo en mí que había estado latente durante demasiado tiempo. Un sentido de posibilidad. Llegó el lunes por la mañana y seguí mi rutina habitual. Metro a Manhattan, primera oficina a las 8:30. Pero todo se sentía diferente ahora. Ya no estaba simplemente siguiendo los movimientos. Estaba prestando atención. En el bufete de abogados de la señora Henderson, noté cosas que había pasado por alto antes. Los libros de derecho en sus estanterías incluían varios sobre derecho educativo. Había una foto escondida detrás de su monitor de computadora que parecía ser de una ceremonia de graduación escolar. En la oficina de marketing de la señora Chen, vi que una de sus campañas era para un programa de alfabetización. Los materiales estaban esparcidos por su mesa de conferencias. Diseños brillantes y coloridos animando a los adultos a volver a la escuela. Estas mujeres no eran solo ejecutivas adineradas con trajes de diseñador. Tenían intereses, pasiones, conexiones con la educación. Si se hubieran molestado en preguntar sobre mis antecedentes, podríamos haber encontrado puntos en común. Pero nunca preguntaron. La realización ya no me hacía enojar, me entristecía, triste por todas las conexiones que nunca se habían hecho, todas las conversaciones que nunca habían ocurrido, todas las formas en que habíamos permanecido como extrañas cuando podríamos haber sido mucho más. Ese martes por la noche en la biblioteca, le conté a Elena sobre mi conversación con Victoria. Ella preguntó sobre tu enseñanza. El inglés de Elena mejoraba cada semana. Su entusiasmo se percibía claramente. Sí, y realmente escuchó la respuesta. Así es como debería ser, dijo Elena con firmeza. Todos tienen una historia que vale la pena escuchar. Elena tenía razón. Todos tenían una historia que valía la pena escuchar, incluyéndome. Comencé a pensar en todas las historias que me rodeaban cada día. No solo las mujeres adineradas cuyas oficinas limpiaba, sino todos. Los guardias de seguridad en los vestíbulos de los edificios que saludaban con la cabeza por la mañana. El otro personal de limpieza que trabajaba en diferentes pisos. Los taxistas y operadores de metro y trabajadores de tiendas de comestibles
que hacían funcionar la ciudad. Todos éramos más que nuestros trabajos. Todos teníamos historias y sueños y experiencias que importaban. El viernes siguiente estaba de vuelta en la oficina de Victoria. Esta vez estaba preparada cuando ella entró durante mi tiempo de limpieza. «Margaret», dijo cálidamente, «¿cómo estuvo tu semana?» Hablamos de nuevo. Me contó sobre una propuesta de subvención que estaba escribiendo. Le conté sobre mis estudiantes en la biblioteca, lo orgullosa que estaba de su progreso. «¿Sabes?», dijo pensativamente, «nuestra fundación siempre está buscando educadores con experiencia para ayudar con nuestros programas. ¿Te interesaría saber más al respecto?» Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué tipo de programas? Dirigimos clases nocturnas para estudiantes adultos, alfabetización básica, preparación para el GED, inglés como segundo idioma. El pago no es mucho, pero es un trabajo significativo. Enseñar de nuevo. La posibilidad flotaba en el aire entre nosotras como una oración respondida. «Me encantaría saber más», logré decir. Victoria sonrió y me entregó una tarjeta de presentación. No de su fundación, sino de la directora de educación, una mujer llamada Carmen Rodríguez. «Llámala la próxima semana. Dile que te recomendé. ¿Y Margaret?» Hizo una pausa en la puerta de su oficina. «Trae tus credenciales de enseñanza cuando te reúnas con ella». Mis credenciales de enseñanza. No las había mirado en años, excepto esa noche cuando extendí mi antigua vida sobre la mesa de la cocina. Pero las había guardado. En el fondo, las había guardado por una razón. Ese fin de semana, busqué en mi armario hasta encontrar la carpeta con mis certificados y expedientes académicos. Mi licenciatura. Mi licencia de enseñanza, vencida pero renovable. Cartas de recomendación de directores y padres. Evidencia de quién había sido. ¿Quién podría ser de nuevo? Llamé a Carmen Rodríguez a primera hora del lunes por la mañana. «Victoria habló muy bien de ti», dijo Carmen. Su voz era cálida por teléfono. «¿Cuándo puedes venir para una entrevista?» Una entrevista. Para un puesto de enseñanza. Después de 15 años limpiando oficinas. La programamos para el miércoles siguiente, durante el día. Tendría que tomarme un tiempo libre de mi ruta de limpieza, pero esto parecía lo suficientemente importante para arriesgarse. El miércoles por la mañana me puse mi mejor vestido, azul marino con pequeñas flores blancas. Lo había usado para la graduación universitaria de mi hija 3 años antes. Todavía me quedaba, aunque estaba un poco ajustado en la cintura. Tomé el metro a las oficinas de la fundación en Midtown, no para limpiar esta vez, para entrevistarme, para ser vista como una profesional de nuevo. Carmen Rodríguez era una mujer de aproximadamente mi edad, con ojos amables y cabello canoso recogido en un moño pulcro. Su oficina era pequeña pero acogedora, con libros por todas partes y fotos de estudiantes en las paredes. «Cuéntame sobre tu experiencia de enseñanza», dijo después de intercambiar cortesías. Así que lo hice. Le conté sobre PS 84, sobre mis alumnos de segundo grado que luchaban con la lectura hasta que de repente las letras tenían sentido y sus caras se iluminaban de comprensión. Le conté sobre conferencias con padres donde las madres lloraban de gratitud porque sus hijos finalmente amaban la escuela. Le conté sobre tablones de anuncios y ferias de ciencias y la pura alegría de ver crecer mentes jóvenes. Carmen escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas sobre mis métodos y filosofía. Por primera vez en años, me sentí como una educadora otra vez, como alguien cuya experiencia y conocimiento importaban. «¿Por qué dejaste la enseñanza?», preguntó suavemente. Le conté sobre el divorcio, sobre necesitar más dinero del que el distrito escolar podía pagar, sobre cómo trabajos temporales de limpieza se volvieron permanentes cuando la vida seguía exigiendo más de lo que podía permitirme dar. «Pero nunca dejaste de ser maestra, ¿verdad?», dijo Carmen. «Victoria me contó sobre tu trabajo voluntario en la biblioteca». Tenía razón.
Incluso cuando era invisible en esos edificios de oficinas, incluso cuando me sentía olvidada y pasada por alto, había encontrado formas de enseñar, formas de importar. Tenemos una vacante para instructor nocturno en nuestro programa de alfabetización básica, dijo Carmen. Es a tiempo parcial, 3 noches a la semana. El pago es modesto, pero hay oportunidades de crecimiento. ¿Estarías interesada? ¿Estaría interesada en enseñar de nuevo? ¿En importar de nuevo? ¿En ser vista por quien realmente era? Sí, dije. Mucho sí. Carmen sonrió. Bienvenida de nuevo a la educación, Margaret. Bienvenida de nuevo a la educación. Bienvenida de nuevo a mí misma. Comencé el nuevo puesto 2 semanas después. 3 noches a la semana, después de terminar mi ruta de limpieza, tomaba el metro al centro de aprendizaje de la fundación en Chelsea. El salón era pequeño pero luminoso, con ventanas que daban a la concurrida calle de abajo. Organicé los escritorios en un círculo para que todos pudieran verse. Puse un tablón de anuncios con citas alentadoras y trabajos de estudiantes. Se sentía como volver a casa. Mi primera clase tenía 8 estudiantes, adultos con edades entre 22 y 67 años. Algunos eran inmigrantes como Elena. Otros eran personas que habían abandonado la escuela décadas atrás y estaban tratando de empezar de nuevo. Todos eran valientes. Todos tenían historias. Estaba Marcus, un hombre de 50 años que había estado encarcelado durante 15 años y estaba aprendiendo a leer para poder escribir cartas a su hija. Estaba Rosa, una abuela que limpiaba hoteles durante el día y quería ayudar a sus nietos con la tarea. Estaba David, un joven veterano que tenía dificultades con la lectura, debido a una discapacidad de aprendizaje que nunca había sido diagnosticada correctamente. Cada uno de ellos me miraba con la misma expresión que recordaba de mis alumnos de segundo grado 20 años atrás. Esperanza mezclada con miedo. El deseo de aprender luchando contra el terror al fracaso. Aprender no se trata de ser perfecto, les dije la primera noche. Se trata de ser lo suficientemente valiente para intentarlo. A medida que pasaban las semanas, los vi crecer. Marcus leyó su primera historia completa en voz alta, su voz temblando de orgullo. Rosa ayudó exitosamente a su nieto con un informe de lectura. David descubrió estrategias que lo ayudaron a procesar letras y palabras más fácilmente. Y yo también crecí. Cada pequeña victoria me recordaba por qué me había convertido en maestra en primer lugar. No por el dinero o el reconocimiento, sino por esos momentos en que el entendimiento amanece en los ojos de alguien, cuando el conocimiento se convierte en poder, cuando aprender se convierte en esperanza. Pero el cambio más profundo fue cómo me veía a mí misma durante mis trabajos de limpieza. Seguía siendo Margaret la limpiadora, pero ahora también era Margaret la maestra otra vez. Las dos identidades no se cancelaban mutuamente, ambas importaban. Victoria notó la diferencia inmediatamente. «Estás radiante», dijo un viernes por la tarde cuando estaba regando sus plantas. «Estoy enseñando de nuevo», le dije. «Gracias a ti». «No, gracias a ti. Yo solo abrí una puerta. Tú tuviste el coraje de cruzarla». Tenía razón. Durante demasiados años, había esperado que alguien más viera mi valor, reconociera mi valor, me invitara a importar. Pero la verdad era que tenía que reclamar mi propio valor primero. Continué limpiando oficinas durante el día y enseñando por la noche. Era agotador, pero también emocionante. Por primera vez en años, estaba viviendo plenamente, usando todo lo que era. Algunos de mis clientes de limpieza comenzaron a notar el cambio en mí. No Victoria, quien me había visto desde el principio, sino otros. La señora Chen comentó que parecía más enérgica. La señora Rodríguez preguntó si estaba tomando vitaminas porque me veía más saludable. Incluso la señora Henderson, que nunca había reconocido mi existencia más allá de un educado asentimiento,
Dijo buenos días con lo que podría haber sido genuina calidez. No era que de repente me vieran diferente. Era que yo me veía a mí misma de manera diferente, y ese cambio era imposible de ocultar. Pero la verdadera prueba de mi transformación aún estaba por venir. Ocurrió un martes a finales de octubre. Decoraciones de Halloween llenaban la ciudad. Recordatorios naranja y negro de que a veces todos usamos máscaras. Estaba limpiando la oficina de la señora Patterson, la mujer que había realizado la verificación de antecedentes sobre mí meses antes. Entró inesperadamente mientras yo organizaba su estantería. La misma estantería donde había encontrado la carpeta que lo cambió todo. Margaret, dijo, y me sorprendió que supiera mi nombre. ¿Podría hablar contigo un momento? Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Había notado que vi la verificación de antecedentes? ¿Estaba en problemas? Por supuesto, señora Patterson. Se sentó detrás de su enorme escritorio y me indicó que tomara asiento frente a ella. Había limpiado esta oficina durante años, pero nunca me había sentado en una de sus sillas. El cuero era suave y caro. Entiendo que has estado trabajando con la Fundación Ashford, dijo. Victoria debió haberlo mencionado. Las mujeres adineradas en estos edificios se conocían todas, se movían en los mismos círculos. Sí, señora, enseño clases nocturnas allí. Victoria habla muy bien de tu trabajo. Mencionó que tienes formación educativa. Aquí estaba, el momento que había estado imaginando durante meses. Finalmente me preguntaba sobre mis antecedentes, pero solo porque alguien más le había dicho que valía la pena preguntarme. Fui maestra durante 12 años antes de empezar a limpiar oficinas, dije. La señora Patterson asintió pensativamente. He estado pensando en contratar a alguien para ayudar con el alcance educativo de nuestra firma. Hacemos mucho trabajo pro bono con escuelas, pero necesitamos a alguien que entienda ese mundo desde adentro. Me estaba ofreciendo un trabajo. Después de 3 años limpiando su oficina, nunca viéndome como algo más que ayuda contratada, de repente estaba interesada en mi experiencia profesional. La antigua Margaret habría estado agradecida, incluso emocionada. Alguien finalmente estaba reconociendo su valor, pero yo había cambiado. Había aprendido que mi valor no dependía del reconocimiento de otras personas. Existía, lo vieran o no. Eso suena como una oportunidad interesante, dije cuidadosamente. Pero estoy muy comprometida con mi actual puesto de enseñanza. La señora Patterson parecía sorprendida. No estaba acostumbrada a que la gente rechazara sus ofertas, incluso condicionalmente. Esto pagaría significativamente más que la enseñanza a tiempo parcial, dijo. Y sería más prestigioso. ¿Más prestigioso que enseñar a adultos a leer? ¿Más prestigioso que ayudar a las personas a transformar sus vidas a través de la educación? Pensé en Marcus, que ahora podía leer cuentos para dormir a su hija durante sus llamadas telefónicas semanales. En Rosa, que había aprobado su examen de ciudadanía la semana anterior. En David, que estaba pensando en ir a la universidad. Señora Patterson, dije, y mi voz era firme y clara. Enseñar es el trabajo más prestigioso que puedo imaginar. Es lo que estaba destinada a hacer. Me miró durante un largo momento. No creo que nadie hubiera llamado a la enseñanza prestigiosa en su presencia antes. Bueno, dijo finalmente. Si cambias de opinión, la oferta sigue en pie. Gracias, lo aprecio. Cuando dejé su oficina ese día, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en años, tal vez décadas, me había elegido a mí misma. Había elegido el significado sobre el dinero, el propósito sobre el prestigio. Había elegido ser plenamente quien era en lugar de tratar de convertirme en quien otros pensaban que debería ser. Las mujeres adineradas en esas torres de Manhattan podrían nunca verme completamente. Podrían seguir pensando en mí como Margaret la limpiadora que también enseñaba como actividad secundaria, pero ya no importaba.
Yo me veía a mí misma. Y eso era suficiente. El programa de enseñanza en la fundación continuó creciendo. Carmen me ascendió a instructora principal, lo que vino con un pequeño aumento, y la oportunidad de diseñar el plan de estudios. Desarrollé un programa específicamente para adultos trabajadores, con horarios flexibles y aplicaciones prácticas. Más estudiantes se unieron a las clases. Más vidas cambiaron. Más personas descubrieron que aprender era posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Todavía limpiaba oficinas 3 días a la semana. Los ingresos ayudaban y, honestamente, había llegado a amar la naturaleza tranquila y meditativa del trabajo. Había satisfacción en transformar el caos en orden, en hacer espacios más hermosos y funcionales. Pero ahora la limpieza era solo parte de lo que hacía, no todo lo que era. Victoria siguió siendo una fuente de apoyo y aliento. Se había convertido en más que una clienta. Era una amiga. A veces tomábamos café juntas después de mis clases de enseñanza, hablando sobre educación y filantropía y las formas en que podíamos hacer el mundo un poco mejor. ¿Sabes?, dijo una noche mientras nos sentábamos en un pequeño café en Chelsea. He estado pensando en lo que pasó con la señora Patterson, sobre su oferta de trabajo. ¿Qué hay con eso? Ella no es una mala persona, Margaret. Ninguna de ellas lo es, realmente. Solo son limitadas. Se mueven en círculos tan estrechos que olvidan que hay otras formas de medir el valor. Victoria era generosa en su evaluación, más generosa de lo que yo podría haber sido. Tal vez, dije. Pero creo que todos tenemos la responsabilidad de ver más allá de la superficie, de ser curiosos sobre las personas que nos rodean. Tienes razón. Y eso es exactamente lo que te hace tan buena maestra. Ves potencial en todos. Era cierto. Yo veía potencial en todos. Incluyéndome a mí misma, finalmente. Mientras el invierno se instalaba en Nueva York, trayendo días más cortos y noches más largas, me encontré reflexionando sobre todos los cambios en mi vida. Hace un año había sido invisible, cansada, siguiendo los movimientos de la existencia sin realmente vivir. Ahora estaba viviendo plenamente, enseñando, aprendiendo, creciendo, conectada con propósito y significado de formas que había olvidado que eran posibles. Mi relación con mis propios hijos también había mejorado, aunque lentamente. Sara llamaba con más frecuencia, y cuando preguntaba sobre mi trabajo, podía hablarle tanto de enseñar como de limpiar. Había orgullo en su voz cuando les decía a sus amigos que su madre era educadora nuevamente. Michael visitó para Navidad, trayendo a su esposa y 2 niños pequeños. Mis nietos jugaban con bloques en el suelo mientras hablábamos, y me encontré contándoles las mismas historias que contaba a mis estudiantes adultos de alfabetización. Historias sobre el poder de las palabras, la magia de la lectura, la alegría del descubrimiento. «Te ves diferente, mamá», dijo Michael mientras se iba. «Más feliz». «Estoy haciendo un trabajo que importa», le dije. «Eso hace toda la diferencia». Cuando cerré la puerta detrás de ellos, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada todavía estaba cansada a veces, todavía mostraba el desgaste de años de trabajo duro. Pero sus ojos estaban brillantes. Su sonrisa era real. Parecía alguien que conocía su propio valor. La primavera llegó temprano ese año, llenando la ciudad con el sonido de pájaros y el olor a nuevo crecimiento. Había estado enseñando en la fundación durante casi un año, y el programa se había convertido en una de sus iniciativas más exitosas. Carmen me llamó a su oficina un cálido día de abril. «Margaret, hemos recibido una subvención para expandir el programa de alfabetización», dijo. «Queremos ofrecer clases diurnas además de las nocturnas, y necesitamos un director a tiempo completo». Un puesto a tiempo completo. Beneficios. La oportunidad de construir algo aún más grande e impactante.
Queremos ofrecerte el puesto a ti, continuó Carmen. Has demostrado que entiendes nuestra misión, y los estudiantes responden a ti maravillosamente. Pensé en las implicaciones. Tendría que renunciar a mis trabajos de limpieza, el trabajo que me había sostenido durante 15 años. Se sentía aterrador y emocionante al mismo tiempo. ¿Cuál sería el salario?, pregunté. Carmen mencionó una cifra que era menos de lo que ganaba combinando limpieza y enseñanza, pero no por mucho. Y venía con seguro de salud, algo que no había tenido en años. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Pasé el fin de semana caminando por mi vecindario en Queens, pensando en la decisión. Las calles que había conocido durante décadas parecían diferentes de alguna manera. No porque hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. Pensé en las mujeres adineradas cuyas oficinas había limpiado durante tantos años. La mayoría de ellas todavía no me veían realmente, incluso ahora. Eran educadas, profesionales, pero distantes. Excepto Victoria, que había abierto una puerta que ni siquiera sabía que existía. Pensé en mis estudiantes, que me miraban con respeto y gratitud, que me llamaban Maestra Margaret, y lo decían de todo corazón. Pensé en el potencial de crecimiento, de llegar a más personas, de construir algo que pudiera durar más que yo. El lunes por la mañana, sabía mi respuesta. Aceptaré el puesto, le dije a Carmen. Sonrió ampliamente. Esperaba que dijeras eso. ¿Cuándo puedes empezar? Necesito avisar a mis clientes de limpieza. ¿2 semanas? Perfecto. Dar aviso fue más difícil de lo que esperaba, no porque amara el trabajo, sino porque significaba cerrar un capítulo de mi vida que había durado 15 años. La señora Henderson apenas levantó la vista cuando se lo dije. Encontraremos a alguien más, dijo con desdén. La señora Chen fue más amable. Bien por ti, Margaret. La enseñanza te queda mejor que la limpieza. La señora Cha. Rodríguez parecía realmente triste de verme partir. Cuidaste tan bien mis orquídeas, dijo. ¿Le enseñarás a la nueva persona cómo cuidarlas? Pero fue la respuesta de Victoria la que más me conmovió. Estoy tan orgullosa de ti, dijo. Vas a cambiar tantas vidas. Tú cambiaste la mía primero, le dije. Al verme, realmente verme. Victoria me abrazó para despedirse, algo que ninguno de mis otros clientes había hecho nunca. Mantente en contacto, dijo. Quiero saber de todas las cosas maravillosas que vas a hacer. Mi último día de limpieza fue un viernes a principios de mayo. La ciudad estaba en plena floración, árboles cargados de hojas verdes y flores iluminando cada esquina. Tomé el metro a Manhattan por última vez como Margaret la limpiadora. Limpié cada oficina con especial cuidado ese día, queriendo dejarlas impecables para quien viniera después. Regué las orquídeas de la señora Rodríguez por última vez, susurrando una pequeña oración para que continuaran prosperando. Cuando dejé la oficina de la señora Patterson por última vez, me detuve en la estantería donde había encontrado esa verificación de antecedentes casi 1 año y medio atrás. La carpeta había desaparecido, por supuesto, pero yo no era la misma mujer que la había descubierto. Esa mujer había sido invisible, infravalorada, olvidada. Esta mujer, la que dejaba la oficina por última vez, era visible, valorada, recordada. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Había tomado meses de pequeños cambios, diminutos actos de valentía, reconocimiento gradual de mi propio valor. Pero había sucedido. Mientras salía del edificio de oficinas y entraba a la concurrida calle, sentí algo que no había experimentado en años. Me sentí libre. Mi primer día como directora del programa de alfabetización fue todo lo que había esperado y más. La fundación me había dado una oficina real, con una ventana y una estantería y un escritorio que era totalmente mío. Puse fotos de mis estudiantes,
pasados y presentes, y un pequeño letrero que decía: «Cada estudiante merece ser visto». El programa creció rápidamente bajo mi dirección. Añadimos clases matutinas para personas mayores, sesiones vespertinas para padres de niños pequeños, talleres de fin de semana para habilidades específicas como solicitudes de empleo y alfabetización informática. Cada clase era diferente, pero todas compartían una cosa: estudiantes que habían sido pasados por alto, infravalorados u olvidados por el mundo que los rodeaba. Estudiantes que, como yo, tenían historias que valía la pena escuchar y potencial que valía la pena nutrir. Estaba Janet, una mujer de 70 años que nunca había aprendido a leer porque creció en la pobreza y comenzó a trabajar a los 14. Estaba Carlos, un trabajador de la construcción que quería leer libros a su hija recién nacida. Estaba Patricia, una exadicta a las drogas que estaba reconstruyendo su vida palabra por palabra. Todos me miraban con la misma expresión que había llevado durante tantos años. La expresión de alguien que no estaba seguro de que importaba, que no estaba seguro de que merecía atención y cuidado. «Tú importas», le dije a cada uno. «Tus sueños importan. Tus esfuerzos importan. Tú importas». Lo dije porque lo creía. Y lo creía porque finalmente había aprendido que era verdad sobre mí misma. El éxito del programa atrajo la atención del Departamento de Educación de la ciudad. Me invitaron a hablar en conferencias sobre alfabetización de adultos. Los periódicos escribieron artículos sobre nuestros enfoques innovadores. Otras fundaciones llamaron pidiendo consejos para iniciar programas similares. De repente, era Margaret Elena Santos, directora de alfabetización. Margaret Elena Santos, consultora de educación. Margaret Elena Santos, conferenciante. El reconocimiento era gratificante, pero no era lo más importante. Lo más importante era el momento en que un estudiante leía su primera oración completa. Cuando alguien aprobaba su examen de GED, cuando una abuela finalmente podía ayudar a sus nietos con la tarea, lo más importante era la luz en sus ojos cuando se daban cuenta de que podían aprender, podían crecer, podían llegar a ser más de lo que habían imaginado posible. Un año después, en el aniversario de mi ascenso, Carmen me llamó a su oficina nuevamente. «Margaret, nos han pedido que presentemos una propuesta para una iniciativa de alfabetización a nivel estatal», dijo. «Significaría expandir el programa a 5 ciudades en todo Nueva York. Queremos que tú lo dirijas. Un programa estatal. Cientos de estudiantes, docenas de maestros. La oportunidad de impactar vidas en todo un estado. Significaría más viajes, más responsabilidad», continuó Carmen, «pero también más recursos, más personal, más influencia. ¿Qué piensas?» ¿Qué pensaba? Pensé en la mujer que había limpiado oficinas durante 15 años, invisible e infravalorada. Pensé en la maestra que había renunciado a sus sueños por necesidades prácticas. Pensé en todos los estudiantes que todavía estaban ahí afuera, esperando que alguien viera su potencial. «Creo», dije, «que suena como la oportunidad de toda una vida». 6 meses después, estaba frente a una sala de conferencias llena de funcionarios educativos, representantes de fundaciones y líderes comunitarios de todo el estado de Nueva York. Estaba presentando la propuesta para la iniciativa de alfabetización de adultos de Nueva York. «La educación no se trata solo de habilidades», les dije. «Se trata de dignidad. Se trata de esperanza. Se trata de ver a las personas por quienes realmente son, no solo por lo que parecen ser en la superficie». Hablé sobre Marcus, que ahora era tutor en nuestro programa, ayudando a otros ex-reclusos a aprender a leer. Hablé sobre Rosa, que se había convertido en instructora de clases de ciudadanía. Hablé sobre David, que estaba estudiando para convertirse en defensor de discapacidades de aprendizaje. Estos estudiantes no solo aprendieron a leer, dije, aprendieron que importaban, que sus sueños valían la pena perseguir.
Que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien estás destinado a ser. La sala estaba en silencio cuando terminé. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. No aplausos educados de conferencia, sino genuina apreciación. Varias personas tenían lágrimas en los ojos. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Al salir de la sala de conferencias ese día, pensé en todas las mujeres adineradas cuyas oficinas había limpiado. La mayoría de ellas nunca se había molestado en conocer mi historia. Nunca había visto más allá de la superficie de lo que parecía ser. Pero aún así, Victoria había sentido suficiente curiosidad para hacer preguntas. Había sido lo suficientemente generosa para escuchar las respuestas y lo suficientemente sabia para ver potencial donde otros solo veían a un proveedor de servicios. Una persona que te ve claramente puede cambiarlo todo. Ahora estaba en posición de ser esa persona para otros, para ver claramente, para hacer preguntas, para reconocer potencial en lugares improbables. La iniciativa de alfabetización de adultos de Nueva York se lanzó el otoño siguiente. Abrimos programas en Albany, Buffalo, Rochester, Syracuse y Yonkers. Cada sitio contaba con maestros que entendían que la educación era más que un plan de estudios, era sobre transformación. Viajé constantemente en esos primeros meses, capacitando personal, reuniéndome con líderes comunitarios, visitando aulas. Era agotador pero estimulante. Cada día traía nuevas historias de estudiantes descubriendo su propio valor, su propio potencial. En Buffalo, conocí a un hombre de 65 años que había trabajado en acerías toda su vida y estaba aprendiendo a leer para poder entender sus registros médicos. En Rochester, trabajé con una joven madre que estudiaba para su HED mientras su bebé dormía en un portabebés junto a su escritorio. Cada historia me recordaba mi propio viaje. La importancia de ser vista, ser valorada, tener la oportunidad de convertirme en quien estás destinada a ser. El éxito del programa condujo al reconocimiento nacional. Me invitaron a hablar en conferencias en Chicago, Los Ángeles, Atlanta. Education Week escribió un artículo destacado sobre nuestro enfoque. El Departamento de Educación me pidió que asesorara sobre iniciativas federales de alfabetización de adultos. A veces era surrealista, estar de pie en podios en salones de hotel, hablando a audiencias de cientos de personas. 5 años antes, había sido invisible. Ahora mi voz se escuchaba en todo el país. Pero el éxito trajo sus propios desafíos. Cuanto más reconocimiento recibía el programa, más demandas había sobre mi tiempo. Entrevistas con periodistas, reuniones con políticos, presentaciones de conferencias y sesiones de estrategia y eventos de recaudación de fondos. Viajaba 3 semanas de cada mes, viviendo en hoteles y aeropuertos. Estaba ganando más dinero del que jamás había soñado posible, pero también estaba más agotada que incluso durante mis días de limpieza. El trabajo era significativo, pero el ritmo era insostenible. Comencé a preocuparme por estar perdiendo contacto con lo que me había atraído a la educación en primer lugar. La conexión directa con los estudiantes, los momentos diarios de descubrimiento y crecimiento. Una noche, después de un día particularmente largo de reuniones en Washington, D.C., llamé a Victoria desde mi habitación de hotel. Nos habíamos mantenido en contacto a lo largo de los años, y ella se había convertido en una de mis amigas más cercanas. No sé si estoy haciendo esto bien, le dije. El programa es exitoso, pero siento que me estoy perdiendo a mí misma en todo el trabajo administrativo y hablar en público. ¿Qué se sentiría bien?, preguntó Victoria. Era una pregunta tan simple, pero me detuvo en seco. ¿Qué se sentiría bien? Estar en las aulas, dije inmediatamente. Trabajar directamente con estudiantes, enseñar. Entonces haz eso. Pero el programa necesita liderazgo. Hay presupuestos y personal y contratos gubernamentales. El programa necesita buen liderazgo, interrumpió Victoria. Eso no significa necesariamente que necesites hacerlo todo tú. Has construido algo maravilloso, Margaret.
Ahora confía en que otros te ayuden a sostenerlo. Tenía razón, por supuesto. Había estado tan concentrada en hacer crecer el programa que había olvidado hacer crecer a las personas que podrían ayudar a dirigirlo. Durante el año siguiente, reestructuré mi rol. Contraté directores regionales para cada ciudad, educadores experimentados que podían manejar las operaciones diarias. Creé programas de tutoría para que maestros exitosos pudieran capacitar a nuevos. Construí sistemas que podían funcionar bien sin supervisión constante. Y me hice tiempo para enseñar de nuevo. No a tiempo completo. El programa todavía necesitaba liderazgo estratégico, pero lo suficientemente regular para mantenerme conectada con los estudiantes que eran el corazón de todo lo que hacíamos. 2 noches a la semana. Enseñaba clases de alfabetización básica en nuestro sitio de Manhattan. Era el mismo edificio donde había comenzado a enseñar 5 años antes, aunque el programa había crecido para llenar 3 pisos en lugar de un pequeño salón de clases. Mis estudiantes eran diferentes ahora, nuevas caras, nuevas historias, pero sus necesidades eran las mismas. Necesitaban ser vistos, necesitaban ser valorados, necesitaban a alguien que creyera en su potencial, incluso cuando ellos no podían creer en él. Estaba María, una camarera de hotel que me recordaba a mi anterior yo. Trabajaba largas horas limpiando habitaciones para huéspedes adinerados, que nunca se molestaban en aprender su nombre. Venía a clase cansada pero decidida, soñando con abrir su propio negocio algún día. No creo que sea lo suficientemente inteligente, me dijo durante una de nuestras sesiones. Eres lo suficientemente inteligente para trabajar a tiempo completo y aún así venir a clases 2 veces por semana, respondí. Eres lo suficientemente inteligente para soñar con un futuro mejor y tomar medidas para hacerlo realidad. Definitivamente eres lo suficientemente inteligente para aprender lo que te propongas. Vi que sus hombros se enderezaban un poco. Vi la chispa de posibilidad en sus ojos. Era la misma transformación que yo misma había experimentado, y nunca se volvía vieja. También estaba James, un hombre de 72 años que había abandonado la escuela en 3er grado para ayudar a mantener a su familia durante la depresión. Estaba aprendiendo a leer porque quería escribir sus memorias para sus bisnietos. Tengo tantas historias, me dijo, pero no puedo escribirlas y no puedo leerlas. Trabajamos juntos en fonética y palabras reconocibles a simple vista, pero también en los conceptos básicos de la narración. Cómo organizar pensamientos. Cómo encontrar la verdad emocional en la memoria. Cómo hacer que las palabras cobren vida en la página. Cuando James leyó su primer párrafo completo en voz alta, una descripción de su hogar de infancia en Georgia rural, no había un ojo seco en el aula. Estos momentos, estos pequeños milagros diarios de crecimiento humano y conexión, me recordaron por qué me había convertido en maestra en primer lugar. No por reconocimiento o avance profesional, sino por el profundo privilegio de presenciar a las personas descubrir su propio potencial. 7 años después de esa primera conversación con Victoria en su oficina, fui invitada a la Casa Blanca. El presidente organizaba un evento para reconocer programas educativos innovadores, y nuestra iniciativa de alfabetización para adultos había sido elegida como uno de los 12 programas a nivel nacional para recibir un reconocimiento especial. Me puse mi mejor traje, azul marino con pequeñas flores blancas, y tomé el tren a Washington. Mientras caminaba por los pasillos de la Casa Blanca, me maravillé de lo lejos que había llegado desde ese pequeño apartamento en Queens. Pero lo que más me impresionó no fue la grandeza del entorno. Fue cuántos de los otros homenajeados tenían historias similares a la mía. Maestros que habían comenzado como paraprofesionales, trabajadores sociales que habían crecido en la pobreza, investigadores que habían sido pasados por alto debido a su género u origen étnico. Todos nosotros habíamos sido invisibles en algún momento. Todos habíamos sido subestimados. Y todos habíamos encontrado formas de transformar esa experiencia en algo significativo e impactante.
Cuando el presidente me estrechó la mano y dijo, «Gracias por el trabajo que está haciendo», pensé en todos los estudiantes que habían confiado en mí con sus sueños. Todos los maestros que se habían unido al programa y compartido su experiencia. Todas las comunidades que habían acogido nuestros servicios. Gracias por reconocer que este trabajo importa, respondí. Porque importaba. Cada estudiante que aprendía a leer importaba. Cada persona que descubría que era capaz de más de lo que imaginaba importaba. Cada momento de conexión entre maestro y estudiante importaba. El reconocimiento era gratificante, pero no era la razón por la que hacía el trabajo. Hacía el trabajo porque 15 años de sentirme invisible me habían enseñado lo precioso que es ser vista, lo transformador que puede ser tener a alguien que crea en tu potencial. Hacía el trabajo porque sabía que había miles de personas como yo, como María y James y Marcus y Rosa, que eran más de lo que parecían ser en la superficie, que tenían historias que valía la pena escuchar y sueños que valía la pena apoyar. Después de la ceremonia en la Casa Blanca, volé de regreso a Nueva York y fui directamente a las oficinas de la fundación. Era de noche cuando llegué, y mi clase del martes estaba a punto de comenzar. Me deslicé en la parte trasera del aula y observé a la instructora actual, una joven llamada Jennifer que había sido una de mis primeras contrataciones, trabajar con un grupo de nuevos estudiantes. Era paciente y alentadora, creando el mismo tipo de espacio seguro para el aprendizaje que yo trataba de crear en todas mis clases. Uno de los estudiantes, un caballero mayor con manos callosas y ojos tímidos, estaba luchando con una oración simple. Jennifer se arrodilló junto a su escritorio y lo guió a través de cada palabra, celebrando cuando lo hacía bien, corrigiendo suavemente cuando no. Me vi a mí misma en esa interacción. No como era ahora, sino como había sido durante esos años de limpieza de oficinas, pasada por alto, subestimada, olvidada. Pero también me vi a mí misma como era ahora. Alguien que había aprendido a reconocer su propio valor y estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. El viaje de invisible a visible, de olvidada a recordada, de infravalorada a apreciada, había tomado años. No había sido fácil o directo. Había habido falsos comienzos y contratiempos y momentos en que rendirse parecía la opción sensata. Pero aquí estaba, todavía enseñando, todavía aprendiendo, todavía creciendo, todavía comprometida con el acto radical de ver a las personas claramente, de reconocer potencial en lugares inesperados, de creer que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien estás destinado a ser. Mientras me sentaba en ese salón de clases, viendo a los estudiantes descubrir sus propias capacidades, me di cuenta de que la lección más importante que había aprendido no era sobre alfabetización o educación o avance profesional. Era sobre valor, sobre el valor inherente de cada ser humano, independientemente de su trabajo o circunstancias o la forma en que otros los perciben. Durante demasiados años, había esperado que otras personas reconocieran mi valor. Había limpiado oficinas y permanecido invisible porque creía que mi valor dependía de la validación externa. Pero el valor no es algo que pueda ser dado o quitado por otros. Existe independientemente del reconocimiento o apreciación. Cada persona tiene historias que vale la pena escuchar, potencial que vale la pena nutrir, sueños que vale la pena apoyar. Las mujeres adineradas en esas oficinas de Manhattan podrían nunca entender esto completamente. Podrían seguir viendo a los proveedores de servicios como invisibles, confundir títulos de trabajo con valor humano, perderse las ricas historias que los rodean cada día. Pero esa es su pérdida, no la mía. Soy Margaret Elena Santos. Fui una maestra que se convirtió en limpiadora, que se convirtió en maestra nuevamente, que se convirtió en directora de programa, que se convirtió en consultora nacional de educación. Pero más que cualquiera de esos títulos, soy una persona cuyo valor no está determinado por lo que hago para trabajar o cómo me perciben los demás.
Soy alguien que ha aprendido a ver claramente, a valorar auténticamente, a creer en el potencial incluso cuando está oculto bajo años de posibilidades pasadas por alto. Y soy prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien estás destinado a ser. Mientras caminaba a casa esa noche por las familiares calles de Queens, pensé en todas las personas que podrían estar escuchando esta historia, personas que se sienten invisibles en sus propias vidas, personas que han sido pasadas por alto o subestimadas u olvidadas. Pensé en las señoras de la limpieza y guardias de seguridad y taxistas y cajeros que hacen que el mundo funcione, pero rara vez reciben reconocimiento. Pensé en los maestros y trabajadores sociales y enfermeras que hacen trabajo esencial por un pago modesto. Pensé en los estudiantes en aulas de todo el país que todavía están descubriendo su propio valor. A todos ellos, quiero decirles esto. Tú importas. Tu historia importa. Tus sueños importan. Eres más que tu trabajo, más que las percepciones de otras personas, más que tus circunstancias actuales. Puede que tome tiempo encontrar a las personas que te ven claramente. Puede que tome coraje reclamar tu propio valor. Puede que tome paciencia construir la vida que deseas. Pero es posible, siempre es posible, porque cada persona merece ser vista. Cada persona merece ser valorada. Cada persona merece la oportunidad de convertirse en quien está destinada a ser. Los años que siguieron al reconocimiento de la Casa Blanca fueron quizás los más satisfactorios de toda mi vida. La iniciativa de alfabetización de adultos de Nueva York se había convertido en un programa modelo estudiado por educadores en todo el mundo. Delegaciones de otros países visitaban nuestros centros para aprender sobre nuestro enfoque. Habíamos capacitado a cientos de instructores, llegado a miles de estudiantes y cambiado innumerables vidas. Pero para mí, la verdadera medida del éxito no estaba en las estadísticas o los premios o el reconocimiento. Estaba en los momentos individuales de transformación que presenciaba cada día. Estaba Esperanza, una abuela de Guatemala que había limpiado casas durante 30 años sin poder leer una sola palabra en inglés. A los 68 años, finalmente aprendió a leer las cartas que su hija le enviaba desde la universidad. El día que leyó una en voz alta para nuestra clase, su voz temblando de orgullo, recordé por qué nunca había renunciado a la educación. Estaba Robert, un ex trabajador de la construcción que perdió su trabajo debido a una lesión en la espalda. A los 55 años, pensó que su vida había terminado hasta que descubrió que tenía un don para las matemáticas. Se convirtió en tutor en nuestro programa, ayudando a otros hombres de su edad que se sentían perdidos y sin propósito después de perder sus carreras. Estaba Fátima, una joven madre que había huido de Somalia sin nada más que sus hijos, y su determinación de construir una vida mejor. Aprendió inglés en nuestras clases nocturnas mientras trabajaba en múltiples empleos durante el día. 2 años después, comenzó su propio negocio de catering, especializándose en cocina tradicional somalí. Ahora emplea a otras 4 mujeres inmigrantes de nuestro programa. Cada historia me recordaba que la educación no se trata solo de leer y escribir y aritmética. Se trata de esperanza. Se trata de dignidad. Se trata del derecho humano fundamental a crecer y cambiar y convertirse en más de lo que eras ayer. Pero quizás el desarrollo más significativo en mi vida personal llegó 3 años después de la ceremonia de la Casa Blanca. Estaba enseñando mi clase habitual del martes por la noche, cuando una cara familiar apareció en la puerta. Elena, mi primera estudiante del programa de voluntariado de la biblioteca años atrás, estaba allí con una joven mujer que se parecía notablemente a ella. «Maestra Margaret», dijo Elena, su inglés ahora fluido y confiado. «Quiero que conozcas a mi nieta, Carmen. Acaba de graduarse de la Universidad de Columbia con su maestría en educación. Quiere ser maestra, como tú». Carmen dio un paso adelante, y pude ver la determinación de Elena en sus ojos brillantes, junto con algo más, la confianza que viene de crecer sabiendo que la educación es posible,
que los sueños son alcanzables, que tu historia importa. Mi abuela me ha contado tanto sobre ti, dijo Carmen. ¿Cómo la ayudaste a creer que podía aprender? ¿Cómo viste su potencial cuando nadie más lo hizo? Quiero hacer eso por otras personas. Mientras estrechaba la mano de Carmen, pensé en los efectos ondulantes de un momento de reconocimiento, un acto de ver a alguien claramente. Elena había aprendido a leer, lo que le había hecho posible ayudar a sus hijos con la tarea, lo que los había inspirado a valorar la educación, lo que había llevado a Carmen a perseguir su título de enseñanza. Una conversación en un aula de biblioteca había creado una maestra que tocaría cientos de vidas en los años venideros. Necesitamos maestras como tú, le dije a Carmen. Maestras que entienden que cada estudiante tiene una historia que vale la pena conocer, potencial que vale la pena nutrir. Carmen se unió a nuestro programa como instructora 6 meses después. Viéndola trabajar con estudiantes, viendo el orgullo de Elena cuando visitaba el aula, se me recordó una vez más la profunda interconexión de la experiencia humana. Todos somos maestros y estudiantes, todos capaces de ver y ser vistos, todos parte del viaje del otro hacia convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Cuando entré en mi 10º año con el programa de alfabetización, comencé a pensar en el legado. No el tipo de legado medido en premios o artículos de periódico, sino el legado vivo de vidas cambiadas y potencial realizado. Me acercaba a mi 70º cumpleaños, y aunque me sentía más enérgica y con más propósito que en décadas, también sabía que mi tiempo en roles formales de liderazgo era limitado. Comencé a trabajar con Carmen y Jennifer y los otros directores regionales para documentar nuestros métodos y enfoques. Creamos materiales de capacitación que podrían ser utilizados por programas de alfabetización en todo el país. Establecimos asociaciones con universidades para asegurar que nuestra filosofía centrada en el estudiante continuaría influyendo en nuevas generaciones de educadores de adultos. Lo más importante, comencé a ser mentora de una nueva generación de líderes de programas, personas como Carmen que entendían visceralmente lo que significaba ser pasado por alto, infravalorado, descartado. Ellos llevarían adelante la misión de ver claramente, de reconocer potencial en los lugares más improbables, de creer en la capacidad de cada ser humano para crecer y aprender y transformarse. Una mañana, mientras me preparaba para una conferencia telefónica con nuestros directores regionales, recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado era familiar, aunque no la había escuchado en casi 10 años. «¿Margaret? Soy Victoria Ashford. Espero que me recuerdes». ¿Cómo podría olvidar a la mujer que había cambiado mi vida haciendo una simple pregunta? ¿Has trabajado en limpieza por mucho tiempo? Por supuesto que te recuerdo, Victoria. Qué maravilloso escuchar tu voz. He estado siguiendo tu trabajo a lo largo de los años, dijo, leyendo los artículos, viendo la cobertura de noticias. Estoy muy orgullosa de lo que has logrado. Hablamos durante más de 1 hora, poniéndonos al día sobre los años desde que habíamos hablado regularmente por última vez. Victoria se había jubilado de su fundación, pero seguía activa en filantropía. Ahora tenía nietos, y hablaba de ellos con la misma calidez que una vez me había mostrado cuando yo era solo una limpiadora que regaba sus plantas. «Margaret», dijo hacia el final de nuestra conversación, «he estado pensando en escribir un libro sobre la importancia de ver a las personas claramente, de reconocer potencial en lugares inesperados. Me gustaría presentar tu historia de manera destacada. ¿Estarías dispuesta a colaborar en ello? Un libro sobre el poder del reconocimiento, la importancia de la dignidad humana, el potencial transformador de la educación, sobre las miles de personas como yo que caminan por el mundo invisibles hasta que alguien se toma el tiempo de realmente verlas». Sí, dije sin dudarlo. Creo que es exactamente el tipo de libro que el mundo necesita. Pasamos el año siguiente trabajando juntas en Invisible no más, el poder del reconocimiento en la transformación de vidas.
Victoria entrevistó a docenas de mis antiguos estudiantes, colegas y familiares. Visitó nuestros centros de alfabetización, observó clases y escuchó innumerables historias de transformación. El libro se publicó 2 años después, justo cuando celebraba mi 45º año en educación y mi 12º año con el programa de alfabetización. Se convirtió en un éxito de ventas, no por mi historia solamente, sino porque resonaba con los millones de personas que alguna vez se habían sentido invisibles, pasadas por alto o infravaloradas. La gira de publicidad fue surrealista. Me encontré en programas de entrevistas de televisión y programas de radio, hablando a audiencias que se aferraban a cada palabra, mientras describía el viaje de la invisibilidad al reconocimiento, de limpiar oficinas a cambiar vidas. Pero el momento más significativo llegó durante una firma de libros en Queens, no lejos del edificio de apartamentos donde había vivido durante esos largos años de sentirme invisible. La fila de personas esperando para conocerme se extendía alrededor de la cuadra. No eran celebridades, ni políticos, ni donantes adinerados. Eran personas trabajadoras, inmigrantes, madres solteras, jubilados, ex estudiantes, maestros actuales. Una mujer, aproximadamente de mi edad, se acercó a la mesa de firmas con lágrimas en los ojos. «Limpio oficinas», dijo en voz baja. «Lo he estado haciendo durante 20 años. Solía ser enfermera en Filipinas, pero mis credenciales no fueron reconocidas aquí. Me he sentido invisible durante tanto tiempo. Tu historia me da esperanza». Firmé su libro con un mensaje especial. No eres invisible. Nunca lo fuiste. Tu historia importa. Tus sueños importan. Y nunca es demasiado tarde para reclamar quién estás destinada a ser. Mientras se alejaba, abrazando el libro contra su pecho, pensé en todas las personas que aún esperaban ser vistas, aún esperaban reconocimiento, aún creían que sus mejores días podrían estar por delante en lugar de detrás de ellas. El éxito del libro llevó a más compromisos para hablar, más oportunidades para compartir el mensaje de que cada persona tiene valor, que el potencial existe en los lugares más inesperados, que la transformación siempre es posible. Pero como había sucedido antes cuando el éxito amenazaba con alejarme del trabajo que más amaba, tomé la decisión consciente de mantenerme conectada al aula. No importaba cuántas entrevistas diera o conferencias en las que hablara, continué enseñando 2 noches a la semana. Seguí trabajando directamente con estudiantes que recién comenzaban sus propios viajes hacia el reconocimiento y la autoestima. Una noche, aproximadamente 1 año después de la publicación del libro, estaba trabajando con un nuevo estudiante llamado William. Era un hombre de 75 años que había trabajado toda su vida como conserje en hospitales. Nunca había aprendido a leer más allá de un nivel de 2º grado, pero recientemente se había convertido en bisabuelo y quería leer cuentos para dormir a su bisnieta. Mientras trabajábamos juntos con un simple libro ilustrado, William se detuvo y me miró. «Maestra Margaret», dijo, «vi tu libro en la tienda. Todavía no puedo leerlo, pero mi hija me contó de qué se trata. Dice que solías limpiar oficinas como yo limpiaba hospitales». «Es correcto, William, durante 15 años. Y ahora eres famosa, estás en la televisión y todo». Sonreí ante su asombro. «No soy famosa por lo que solía hacer o lo que hago ahora. Soy conocida porque aprendí que la historia de cada persona importa, incluida la tuya». William asintió pensativamente. «Mi bisnieta solo tiene 2 años, pero es lista como un látigo. Quiero que sepa que su bisabuelo podía leerle. Quiero que esté orgullosa de mí». «Ella ya está orgullosa de ti», le dije. «Pero aprender a leer será un regalo que te des a ti mismo y a ella». 6 meses después, William leyó «Buenas noches, Luna» a la pequeña Amelia en su 2ª fiesta de cumpleaños. Su hija me envió un video del momento. Las manos desgastadas de William sosteniendo el libro.
su voz fuerte y clara mientras leía cada palabra. Los ojos de Amelia abiertos de asombro, mientras la voz de su bisabuelo daba vida a la historia. Era más hermoso para mí que cualquier ceremonia de premios o entrevista televisiva. Era el verdadero propósito de todo por lo que había trabajado. Una persona descubriendo que era capaz de más de lo que jamás había imaginado posible. Cuando me acercaba a mi 75º cumpleaños, comencé a pensar seriamente en jubilarme. No de enseñar. No podía imaginar dejar de hacerlo por completo. Pero de las responsabilidades administrativas que habían crecido a lo largo de los años. La iniciativa de alfabetización de adultos de Nueva York estaba prosperando bajo el liderazgo de Carmen y Jennifer y docenas de otros talentosos educadores que habían sido capacitados en nuestros métodos. Anuncié mi intención de renunciar como directora en la conferencia anual del programa. La sala estaba llena de maestros, estudiantes, administradores y líderes comunitarios de todo el estado. Mientras estaba en el podio, mirando a cientos de caras de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la educación, pensé en el largo viaje que me había llevado a este momento. Hace 15 años, comencé. Era invisible. Limpiaba oficinas en torres de Manhattan, rodeada de personas exitosas y poderosas que nunca se molestaron en aprender mi nombre o mi historia. Me sentía olvidada, pasada por alto, sin valor o potencial. Pero una persona me vio. Una persona preguntó por mi historia y escuchó la respuesta. Una persona reconoció que yo era más de lo que parecía ser en la superficie. Ese reconocimiento no solo cambió mi vida, cambió miles de vidas. Cada estudiante que ha aprendido a leer en nuestros programas, cada maestro que se ha unido a nuestra misión, cada familia cuya vida ha sido transformada por la educación, todo comenzó con un momento de ser verdaderamente vista. Hoy, renuncio como directora no porque el trabajo esté terminado, sino porque ha crecido más allá de cualquier persona. Los maestros en esta sala, los estudiantes en nuestras aulas, las comunidades que apoyan nuestros programas, todos son parte de un movimiento que continuará mucho después de que me haya ido. Recuerden esto. Cada persona que encuentran tiene una historia que vale la pena escuchar, potencial que vale la pena nutrir, sueños que vale la pena apoyar. Su trabajo como educadores no es solo enseñar lectura o matemáticas o inglés. Su trabajo es ver a las personas claramente, reconocer su valor, ayudarlas a convertirse en quienes están destinadas a ser. La ovación de pie duró varios minutos. Pero más significativas para mí fueron las conversaciones individuales después, ex-estudiantes contándome cómo la educación había cambiado sus vidas, maestros compartiendo cómo nuestro enfoque había transformado su práctica, líderes comunitarios expresando gratitud por el impacto que nuestros programas habían tenido en sus vecindarios. Carmen, quien asumiría como nueva directora, me apartó antes de que me fuera esa noche. «Sabes, he estado pensando en algo», dijo. «Mi abuela Elena siempre dice que le salvaste la vida cuando le enseñaste a leer. Pero creo que fue al revés. Creo que ella salvó la tuya». Carmen tenía razón, por supuesto. Elena, y Marcus, y Rosa, y David, y todos los cientos de estudiantes con los que había trabajado a lo largo de los años, me habían salvado tanto como yo los había ayudado a ellos. Me habían recordado mi propio valor, mi propio potencial, mi propia capacidad para el crecimiento y la transformación. Enseñarles me había enseñado la lección más importante de todas. Todos necesitamos ser vistos, ser valorados, ser reconocidos por quienes realmente somos. Y todos tenemos el poder de ofrecer ese regalo de reconocimiento a los demás. En mi retiro de las funciones administrativas, continué enseñando 2 noches a la semana. Escribí artículos sobre educación de adultos, asesoré a programas de todo el mundo y hablé en conferencias sobre el poder transformador de ver a las personas claramente. Pero sobre todo, simplemente viví mi vida con intención y propósito,
consciente cada día de la profunda interconexión de la experiencia humana, agradecida por el viaje que me había llevado de invisible a visible, de olvidada a recordada, de infravalorada a apreciada. En tranquilas mañanas de domingo, a veces daba paseos por mi antiguo vecindario en Queens, pasando por el edificio de apartamentos donde había vivido durante esos largos años de limpieza de oficinas. Las calles se veían igual, pero yo las veía diferente ahora. Cada persona que pasaba, el anciano paseando a su perro, la joven madre empujando un cochecito, el adolescente llevando un baloncesto, tenía una historia que valía la pena conocer, potencial que valía la pena reconocer. A veces tomaba el metro a Manhattan, no para limpiar oficinas, sino simplemente para recordar. Pasaba por las relucientes torres donde una vez había trabajado, pensando en las mujeres adineradas dentro que habían contratado mis servicios, pero nunca se habían molestado en conocer mi historia. Ya no sentía enojo hacia ellas, solo tristeza por las oportunidades perdidas, las conexiones que podrían haberse hecho, la riqueza de la experiencia humana que habían elegido pasar por alto. Su incapacidad para verme claramente había sido su pérdida, no la mía. Porque había aprendido la verdad más importante de todas. El valor no depende del reconocimiento. Existe lo vean otros o no. Cada persona tiene valor. Cada persona tiene potencial. Cada persona merece ser reconocida por quien realmente es. Y a veces, si tenemos mucha suerte, encontramos personas que nos ven claramente, que preguntan por nuestras historias y escuchan nuestras respuestas, que reconocen nuestro potencial y nos ayudan a reclamar nuestros sueños. Cuando eso sucede, no solo cambia una vida, crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar, tocando a personas que nunca conoceremos, inspirando transformaciones que nunca presenciaremos, contribuyendo a un mundo donde ser verdaderamente visto no es la excepción, sino la expectativa. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Alguna vez te has preguntado si alguien realmente te ve por quien eres? ¿Alguna vez has dudado de tu propio valor porque otros no lo reconocieron? Si algo de esto te suena familiar, debes saber que no estás solo. Y debes saber que tu valor no depende del reconocimiento de otras personas. Existe, lo vean o no. La pregunta es, ¿lo ves tú? ¿Crees en tu propio potencial? ¿Tienes el coraje para reclamar tu propio valor? Espero que mi historia te ayude a responder que sí. Porque el mundo necesita lo que tienes para ofrecer. El mundo necesita tu perspectiva única, tus talentos individuales, tu particular forma de mejorar las cosas. No esperes permiso para importar. No esperes a que otros validen tu valor. No esperes circunstancias perfectas para comenzar a convertirte en quien estás destinado a ser. Comienza ahora. Comienza hoy. Comienza viéndote claramente y creyendo en tu propio potencial. Porque tú importas. Siempre has importado. Y es hora de que el mundo, y tú, reconozcan esa verdad. Si esta historia resonó contigo, por favor compártela. Da me gusta a este video y suscríbete para ayudar a que llegue a otros que podrían necesitar escucharla. Tu apoyo me hace posible seguir compartiendo estas historias, seguir abriendo mi corazón, seguir recordándole a las personas su propio valor. Gracias por escuchar. Gracias por verme. Y gracias por tener el valor de verte a ti mismo.